El Espíritu Santo me enseña a mí que yo tengo que actuar para el Señor sin ira, sin enojo, sin contienda, sin división, sin ver nada de que quién lo hizo mejor que yo o de quién hice yo mejor que nadie. No, porque eso no mira el Señor. Pero sí tengo que hablarle a mi familia y es el primer lugar donde tengo que empezar a hablar. Y tengo que empezar a no callar. Y Dios nos va a respaldar. Sin ira, sin enojo. No como antes cuando no conocíamos al Señor. Que lo hacíamos de otra manera. Y a veces hay que hablarlo. Hay que decirlo. A veces hay que repetirlo. Y entonces yo me tocó eso. Porque yo lo he tenido que hacer. Y he visto frutos en mi casa a través del Espíritu Santo. Y he visto la mano de Dios en mi vida y en la vida de mi hogar, de todos nosotros. Cómo el Señor nos ha prosperado espiritualmente, que es lo que le pido yo a Él, espiritualmente que nos prospere. Y yo sé que todos van a estar ahí. Y por eso me acordé ahora de eso. Yo he oído mucho esa canción. Y hoy me llegó esa parte muy linda, muy linda. Pero no tenemos que callar, tenemos que seguir adelante. Hace más de un mes, creo sí, como 2 meses, empecé un tema que era el Espíritu Santo y el cristiano. Y empezamos hablando de quién era el Espíritu Santo, cómo lo recibíamos, de cómo lo habíamos nos estamos relacionando con el Espíritu Santo. Ese día, se dividió la prédica porque era larga, se hizo toda, pero se dividió en dos, para hacer parte primera, parte 1, parte 2. Y el 12 de noviembre vine aquí y empecé la parte 3. Si me pongo a repasar muy a fondo todo, nos tendríamos que quedar bastante rato. Y yo sé que a muchos no les gusta. Pero entonces voy a hacer un resumen de lo de la última, la 3. Hablamos de que, el tema es el Espíritu Santo y el cristiano. Hablamos de Corintios 6, 19, 20. Cuando ya las publiquen, ahí pueden tomar apuntes, porque hay pasajes que yo no los indico aquí. Aprendimos cuáles son las funciones y los atributos del Espíritu Santo en mi vida. Aprendimos que somos templo del Espíritu Santo. Aprendimos que el Espíritu Santo de Dios vive en esta tierra, en mí, en ustedes. Que Dios le dio su Espíritu para morar dentro de ustedes y de mí. También tratamos ese día funciones específicas del Espíritu Santo, como es que Él nos convence de pecado. A veces lo que más nos cuesta a nosotros cuando llegamos al Señor es la negación a nosotros mismos. Y no aceptamos que estamos pecando, o no aceptamos que el pecado me hace daño a mí y a mi familia. No lo aceptamos. El Espíritu Santo nos convence de eso. Ahí dimos citas, bastantes. Nos convence de la culpabilidad que el diablo nos quiere meter a nosotros para que nos neguemos a recibir a Jesucristo como Señor y así recibir el Espíritu Santo. Tratamos de que el Espíritu Santo crea y regenera al nuevo creyente.
y que el Espíritu Santo está activo en la creación. Usamos Génesis 1:2, Juan 3:3 y 2 Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. El viejo hombre quedó atrás. Mi pecado era muy grande, muy grande y muy sucio. Pero Dios fue más grande que ese pecado. La misericordia de Dios fue más grande para limpiar mi pecado, para lavar mis pies y presentarme al Padre como una nueva criatura. Muchos conocen del Espíritu Santo, muchos no lo conocen, aún en las iglesias cristianas. Hoy vamos a continuar. Vamos a continuar hoy con una parte que me gustó mucho, el de hace unos días de doña Adriana, que era sobre el Espíritu Santo. Habló del sello y aquí yo lo tenía también, pero no importa. Como le digo, esto es para aprender más, para crecer más y para refrescarnos más. Yo en ese aprendí mucho, creo que fue hace como 22 días, me parece. Y entonces el primer tema que tenía para continuar hoy es la parte 4. La parte 4. Y yo creo que esta parte que había preparado ya termina, pero para conocer al Espíritu Santo tendríamos que hacer no sé cuántas partes, no sé cuántos, porque es amplísimo. Si cogemos un versículo que nombre al Espíritu Santo, para poderlo aprender y asimilar bien, eso nos llevaría en la casa, uno leyéndolo, meditándolo, analizando, o sea, a la palabra no hay que analizarle nada, es vivirla para ir uno aprendiendo y que Él nos revele qué es lo que quiere que hablemos. Nos llevaríamos, yo creo que todo un año solo con el Espíritu Santo. Por eso es que en la casa tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditarla para seguir adelante. Efesios 1, 13, 14 nos habla sobre el sello del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él, en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es un proceso, como todo en la vida cristiana. Y para mí, cada versículo que lo acumulo en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, en mi ser, es un proceso que yo tengo que luchar para cumplirlo, para seguir adelante, hasta que el Señor me llame a su presencia. El Espíritu Santo es el sello de Dios, como lo dice la palabra. Un sello que dice que somos propiedad de Él. En las instituciones públicas y también privadas, todo el mobiliario, el equipo de una oficina, de una empresa, los activos, los marcan con una plaquita y le ponen una numeración y le ponen gobierno de la república, poder judicial, poder legislativo, ahí le ponen todo eso, ellos se la saben. Nosotros tenemos un sello especial que fue adquirido cuando aceptamos a Jesucristo como Señor. De una vez, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo defienden la posesión de nosotros. Nadie nos puede hacer daño. Nadie nos puede apartar de la palabra de Dios si no nos apartamos de Dios. Nadie nos puede quitar la salvación si no nos apartamos de la palabra de Dios y seguimos creciendo siempre. Nadie lo puede hacer. Es un sello, es un depósito o arras
Un depósito es cuando uno va a comprar algo y le dicen, o va a alquilar una casa, le dice, déjeme un depositito ahí para no comprometerla con otra persona. O un carro, deposite tanto por ciento del valor del carro. El Señor más bien nos hizo un depósito a nosotros, dándonos al Espíritu Santo. Las arras eran una señal de cumplimiento de un contrato que se usaba en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, de que las arras es también los anillos. Muchas personas querían hacer un negocio o cumplir una palabra y para que estuviera tranquilo la otra persona le dejaba el anillo que tenía un sello aquí, que era por todas las familias con dinero que podían hacer esos negocios, tenían anillos con un sello especial de la familia. Nosotros tenemos el mejor sello de la familia de Dios, de que somos hijos de Dios y está firmado por Dios en el libro de la vida para que nosotros estemos tranquilos. Es una garantía de que solo Él hará lo que ha prometido para nuestras vidas. El Espíritu Santo es un anticipo. Él lo recibimos antes de llegar nosotros a la presencia de Dios. Un anticipo es cuando algo se adelanta. Él nos está adelantando su vida en nuestras vidas y a veces no le damos oportunidad de manifestarse públicamente al Espíritu Santo porque no lo conocemos. Eso es como montarse a un carro muy moderno de los de ahora. Y yo me monto a un carro de esos, hay cosas que yo no las sé usar, tengo que acostumbrarme. Pero si yo tengo al Espíritu Santo, yo sé cómo vivir mi vida espiritual, cómo llevar el mensaje al Señor. Sin el Espíritu Santo no podemos atrevernos. Sin su fidelidad al Espíritu Santo no podemos hacerlo, porque el Espíritu Santo se va a contristar si no estamos de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la validez de las promesas de Dios que nos hizo desde que apareció San Juan 3:16 en nuestras vidas. Lo tomamos para nosotros y lo empezamos a vivir cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Ahí fue en ese momento. Es en ese momento que ya fuimos sellados. Pertenecemos a Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas ratifica que tenemos una fe genuina. Y la fe se empieza a aplicar en el momento que creímos la palabra de Dios, el Evangelio, donde Jesús, donde dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A partir de ahí empieza nuestra fe. A partir de ahí. Y ahí va creciendo conforme yo vaya avanzando en el conocimiento de la palabra por medio del oído, por medio de la vista, leyéndola, por medio de compartirla. Y voy creciendo en esa palabra. Esa es mi fe. Eso es lo que me llevó a ser salvo. Y debe ser una fe genuina. Porque recordemos que hay también fe falsa, mentirosa, infiel, como sea llamarse, no genuina. Son, como dicen aquí, bueno, decían antes la gente, cuando uno llevaba una pieza de algo para que se la hicieran, y era porque no habían en el país o algo, entonces le decían, es hechiza. Así le decían a una pieza que se estaba usando en algo como original, pero no era original. Ahora tiene otro nombre, pero ya se me... Bueno, dice, y demuestra también esto, la paternidad de Dios en cada uno de nosotros. Y ahí va siguiendo, aumentando el número de hijos, conforme nosotros le llevemos la palabra a todas las personas. El poder de Dios actúa en nosotros con la transformación de nuestras vidas, y este es un anticipo del cambio total de nuestras vidas para llegar al día perfeccionado, el día que lleguemos a su presencia. Efesios 4:30,
capítulo 4, versículo 30, nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese es. ¿Cuándo es el día de la redención? Cuando ya lleguemos a la presencia de Dios, limpios, manteniéndonos sin mancha, sin arruga. Porque ¿por qué nos dice esto? No contristemos al Espíritu Santo. Antes lo dije un poquito. La forma en que vivimos a veces puede contristar al Espíritu Santo. La forma de hablar, la forma de ver, la forma de hacer muchas cosas puede ser que a nosotros nos parezca buenas, pero no son conforme al agrado de Dios. Y entonces el Espíritu Santo se va a contristar. Y el Espíritu nos exhorta por medio de que usemos bien el lenguaje, que no sea un lenguaje vulgar, sin sentido, con uso inapropiado, con amargura, con rencor, resentimientos, cargando cargas o llevando cargas que no podemos soportar y que nos van a alejar más de Dios. Va a ser como querer atravesar la cima ahí donde está el volcán Poás para poder ir a los Bajos del Toro. Es más difícil que ir aquí por la carretera de Sarchí. Entonces, son obstáculos que nos van a llegar y que el enemigo sabe que somos muy propensos a caer en todas esas cosas. Y a veces decimos, no, es de hablada nada más, pero no es así. No es así. También puede ser con palabras torpes, actitudes impropias y muchas otras cosas que creemos que son buenas. En lugar de estas actitudes, nosotros debemos perdonar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Para ser un hijo de Dios tenemos que haber perdonado. Tenemos que estar sin ese rencor, sin esa amargura, porque es triste y a mí me pasó mucho estar a la par de alguien a quien yo ofendí y que no quería, porque poder sí podemos. Si la palabra me dice que 70 veces 7, 70 veces 7. Ojalá no fueran unas 7, no, ni eso, nada, que sea de una vez. Porque ese es el propósito de Dios, de que manifestemos nuestra nueva vida a través del Espíritu Santo. Esa es la función elemental del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver de eso también. Debemos perdonar como Dios lo hizo con nosotros. A veces debemos preguntarnos, ¿lastimo o agrado al Espíritu Santo con mis actitudes o acciones? Es una pregunta que yo me la he hecho, no le digo que a cada rato, pero sí me la hago. Por eso la escribí aquí, para que no se me olvide. Yo debo preguntarme en la mañana, ¿lastimo o agrado al Espíritu Santo con mis actitudes o acciones? Y no perdonar es una forma de ofender al Espíritu Santo. Estar triste, estar amargado, estar resentido. Podemos llamar la atención, podemos exhortar a las personas, podemos decirlo, pero con orden, con el orden que Dios nos establece y que estamos viendo. Otra pregunta es, ¿actuamos en amor con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia, como en la forma misma que Dios lo hizo conmigo al enviar a su Hijo a morir en la cruz para que yo fuera salvo? Hay que valorar eso, porque a nosotros nos gusta que nos traten bien y cómo estamos tratando a los demás. Y esas son cosas que el Espíritu Santo, hay gente que al Espíritu Santo solo le usa para que le revele cosas, y es una de las funciones de él, de revelarnos, pero también para otras cosas que no tienen que ver. Son cosas que llegan cuando conocemos primero el reino de Dios. Son añadiduras que vienen en la vida del cristiano y que van a llegar y que Dios nos va a levantar y nos va a prosperar.
Dios es así. Dios es así. El Espíritu Santo da testimonio en cuanto a su salvación. Primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En quién? En Dios. Y en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Eso es lo que conocemos. Cuando nos arrepentimos y convertimos a Cristo, como ya lo dije, recibimos al Espíritu Santo. Lo recibimos. Ya somos propiedad de Dios. Somos hijos de Dios. Ahí está con nosotros. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. En la vida de todos ustedes. Y si es la presencia de Dios, quiere decir que nosotros somos representantes de Dios. Para dar testimonio. Antes cuando dije lo de callar, porque lo sentí en ese momento, era eso también, de que a veces callamos cuando Dios ha hecho algo en nuestras vidas, que dice, no doy testimonio porque eso no es de importancia. La gente cree que es de importancia solo que digan, José Aguilar se le salió el corazón y quedó muerto, y llegó el Señor y le puso el corazón otra vez, o le puso uno nuevo. Solo eso es milagro. Solo el hecho de que somos salvos es el primer milagro que Cristo hizo en mi vida, porque yo estaba muerto. Entonces yo tengo que dar testimonio. Yo no puedo callar de dar testimonio, aunque parezca repugnante, aunque parezca majadero, aunque sea como sea, pero yo tengo que hablar de lo que Dios hizo, está haciendo y va a hacer en mi vida, porque si no, ¿de qué me sirve? Yo tengo que dar testimonio. Y la palabra lo dice también. La iglesia que da testimonio es una iglesia vencedora, una iglesia que perdura. Antes aquí mucha gente nos pedía, podemos dar este testimonio. Venga, lo que sea, y dar testimonio, porque eso la gente tiene que saberlo. Hay personas que pasan a la par de uno y tal vez son creyentes, asisten a una iglesia, son cristianos, como sea, y yo nunca los he oído hablando de nada, de Dios. Hay que hacerlo, no hay que callar eso. Eso es parte de del testimonio que habla aquí. El Espíritu Santo da testimonio en cuanto a su salvación. Nosotros lo expresamos porque el Espíritu Santo nos está usando para dar testimonio de la salvación que recibimos en Cristo Jesús. Y nos da poder para amar. Para que podamos poder depender del poder de Dios y llevar este mensaje a muchas personas, a todo el mundo. Ojalá. Mi mundo actual es en Grecia. Aquí yo voy hablándole a la gente que conozco y a veces se me pregunta más cosas gente que no conozco, pero que ese día los empecé a conocer y que llegaron a ser hijos de Dios. Dios es bueno y por eso nos dio a su Santo Espíritu. Por eso ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y eso es un privilegio. ¿Por qué? Porque disfrutamos de sus riquezas espirituales y vendrán las añadiduras. Porque somos coherederos. El heredero principal es Jesucristo, el unigénito, el primogénito. Y todos nosotros somos coherederos del reino de los cielos y de las riquezas de Dios. Y mucha gente cree que para disfrutar las riquezas de Dios hay que estar en el cielo. Ese es un propósito, pero las que vamos a tener allá son diferentes. Aquí, si vivimos como representantes de Dios a través del Espíritu Santo, aquí en la tierra, Dios nos va a bendecir. Y no es para andar solo con lo mejor, no, es posible y se puede. Pero es para ser diferente persona. Y ya eso le da un cambio de vivir mejor uno en la tierra. Yo viví muy mal mucho tiempo por mi pecado, porque no tenía el Espíritu Santo, porque no creía en nada. Y ahora vivo muy bien, porque tengo gente que me saluda, que me respeta, tengo gente que me ama, no solo en la casa, sino en toda parte. Yo sé que ustedes me aman mucho.
Amén, así es, Y entonces, y ahí vamos creciendo. Y así tenemos que amar nosotros a todas esas personas, porque somos herederos y coherederos con Cristo de las riquezas de Dios. Dios nos dio sus mejores regalos. Nos dio a su Hijo, nos dio perdón, nos dio la vida eterna y nos invita a no perderla y a que le pidamos, sabiendo pedir bien, Él nos va a dar lo que Él quiere darnos. Como dice aquel pasaje, si un padre terrenal le da en lugar de un pescado, no le va a dar una serpiente, creo que es como dice. Ahora más Él, que es nuestro Padre Celestial. Dios es así. A veces nos quejamos de nuestros padres, o como dicen ahora, porque yo no pedí nacer aquí y todo eso, pero Dios es nuestro Padre, el principal. A mí mi padre me abandonó hace 40 años, pero porque el Señor se lo llevó. Y antes de entregar su vida al Señor, me lo gané para el Señor. Me lo gané y Dios sabe que es cierto. Y delante de un médico le dije, usted me garantiza que él me está oyendo. Y me dice, sí, él lo está oyendo. Dígale que le haga y le hice todas esas preguntas y me contestó. Y cuando terminamos de orar, le salieron lágrimas. ¿Por qué? ¿Fue muy bueno mi papá? No fue muy bueno. No fue muy bueno. Tuvo sus defectos, no conoció al Señor. Nunca me impidió a mí que yo fuera cristiano. Fui el primero de la casa que me salí de la línea de mis padres. Pero lo amaba. Aunque me regañaba, aprendí cosas que hoy las valoro por lo que soy yo. Porque aplicó la disciplina en mí y en todos mis hermanos. Y gracias a Dios, entonces hay gente que anda en eso. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Y si ve un ejemplo de su padre, se revela. Se revela. Porque no soporta a alguien que se parezca a su padre. Y eso no es así, porque hay algo en el corazón, hay algo en la vida de esa persona.